Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 5 de Bed Friend te hubiera rasguñado más la espalda basados en el libro. Mi corazón se está derritiendo poco a poco. Odio que no me tome en serio y que le sonría a todas las demás chicas todo el tiempo. Y ahora, cuando lo miro a los ojos, me siento abrumado y no me gusta mi propia reacción. No soy de esos adolescentes tontos que no ha sentido el amor. Sé muy bien lo que representa. No quiero admitirlo, pero ahora me gusta mucho. Es difícil creer que en menos de un año con King me haya enamorado de alguien a quien he odiado durante años. Eso es verdad. Me sentí muy incómodo y lo más importante, quería saber qué sentía King por mí, si siempre me trataba con mucho cariño y si el trato era el mismo para cada uno de sus compañeros de cama, o si me trataba porque tenía sentimientos especiales. Think, ve a mi apartamento esta noche. La persona que me confundió acaba de enviar este mensaje en este momento. Me di la vuelta y vi que el departamento estaba más que medio vacío. Hace aproximadamente media hora todos los programadores fueron convocados a la sala de conferencias y solo quedamos el soporte TI de la sala y los dos diseñadores gráficos, Hate y yo. El mensaje fue claro en la reunión y me envió un mensaje de texto para hacerme enojar. Respiré hondo y tomé un sorbo del café que acabo de comprar esta tarde. Fue frustrante porque no quería confiar en mi intuición en primer lugar. No debería haber sido desinteresado, no debería haber desarrollado ese tipo de relación con él. Y si lo hice todo, debería no enojarme ahora. Oea, ¿tienes corta uñas? En el cajón del primer piso. Mira, todavía está mirando la pantalla de la computadora sin parpadear mientras hablaba. Oea, ¿por qué te cortas las uñas? Tus uñas ya están muy cortas. Jaime miró y frunció el ceño ligeramente. Oea, se están haciendo largas. Es fácil cortar la carne. Si la cortas demasiado sangrarás, me recordó Hey. Negué con la cabeza ligeramente y continué cortando con cuidado. Accidentalmente rasqué la espalda de King anoche. Si vuelvo a rascarla esta noche, temo que se lastime. No quiero que se lastime. Uea. Ah, la voz profunda de repente llamó mi nombre y me sorprendió. Accidentalmente me corté el dedo. No pude evitar gritar de dolor y al instante aparecieron gotas rojas como la sangre de la punta de mis dedos. Dije que si te las cortabas demasiado sangrarías. Hey rápidamente agarró un pañuelo y presionó la herida por mí. King, ¿qué pasa? Wea, me corté las uñas y accidentalmente me corté la carne. King, tonto, fruncí los labios con molestia pensando para mí. Yo no quiero que mis uñas le rasguñen la espalda, pero él solo vino y se burló de mí. Si lo hubiera sabido, le habría hecho algunos rasguños más en la espalda. Vivas te pidió que vinieras a la sala de reuniones también, dijo King. Tomó mi mano y cuidadosamente colocó el curita en mi herida. Mi corazón volvió a latir inexplicablemente. Hate, ¿es solo Wea? Ve tú también, Hate, date prisa. King se volvió hacia Hate. Mi mejor amigo se puso de pie de inmediato. Agarró un cuaderno y un bolígrafo para escribir. Rápidamente me libré de la gran mano de King. King se dio la vuelta y caminó de regreso a la sala de conferencias, mientras yo miraba esa enorme espalda que hacía temblar mi mente. Oh, señor. Otra escena. ¿Qué quieres comer? Kim preguntó casualmente, justo cuando caminábamos a uno de los centros comerciales en Ceylon para cenar. Eché un vistazo a los restaurantes de lujo a mi alrededor.